Hola chicos, espero que estén muy bien. Este videito se lo filmo para darles una ayuda con respecto a la tarea de este segundo trimestre. Vamos al punto 1, es observar y unir. Tenemos acá una lista de vocabulario y tenemos, ahí les señalo con el mouse, un cuadrito donde vamos a poner, vamos a unir, ¿sí? Con la letra que corresponde. Ya tenemos hecho el 1, por ejemplo, que es rainfall, sería la F. Vamos a buscar acá, rainfall es este, ¿sí? Que es la lluvia. Tenemos al lado la cosecha, acá arriba el D es la guerra civil, el C es la escritura, el A es la ciudad y el B es la sequía, ¿sí? Bueno, van a ver que coincidan con estas palabras, usarán un diccionario, algún traductor que ustedes tengan, ¿sí? Después vamos a ver que hay una lectura sobre los mayas, ¿sí? Esta lectura nos cuenta cuál es el misterio, ¿sí? del fin de la civilización maya. Nos cuenta que los mayas construyeron sus ciudades alrededor del primer milenio después de Cristo, y que ellos tenían, bueno, fuertes conocimientos sobre matemáticas, astronomía, tenían un sistema de escritura, ¿sí? Alrededor del año 850, bueno, tuvieron una gran prosperidad, pero después abandonaron la ciudad. Hay muchas teorías sobre esto, algunas hablan de invasión, guerra civil, colapso de las rutas de comercio, y hay otras teorías que es muy particular que habla sobre algo que es importante para este proyecto y es el cambio climático, ¿sí? Bueno, las primeras siglos de que siguieron al colapso maya, ¿sí? Que fueron más o menos alrededor del año 800 en adelante. Bueno, antes de eso hubo un florecimiento, un gran florecimiento de la civilización, ¿sí? Hubo grandes cosechas acá, que se debieron justamente a las lluvias, fuertes lluvias. Pero justamente después de ese periodo hubo 95 años de sequía. 95 años de sequía. Esto hizo justamente que decayera la ciudad, y los investigadores notan que justamente este dramática sequía, este cambio tan fuerte del clima, hizo que colapsara la ciudad, o por lo menos el colapso de la ciudad coincide con esa época. Bueno, estamos hablando del past simple, ¿sí? Sabemos que utilizamos el past simple para hablar de situaciones finalizadas que sucedieron en el pasado, y los verbos en pasado pueden ser regulares o irregulares. Por eso es que acá en la lectura tenemos palabritas subrayadas, ¿sí? Palabras resaltadas, algunas con amarillo, otras con celeste. Estos son todos verbos. Algunos, como estos de amarillo, terminan, fíjense, reached, used, acá, abandoned, decayed, miren que les voy marcando con el mouse, disappeared, todos terminan con las mismas dos letritas, fíjense, ¿sí? ¿Cuáles son esas letritas? La ed. Estos que terminan todos igual son los verbos regulares. En cambio, tenemos otros como met, built, had, became, ¿sí? Los que están en celeste, son verbos muy distintos, ¿sí? No terminan iguales y además cambian mucho en su conjugación. Estos verbos son irregulares, ¿sí? Vamos a ver acá abajo, justamente hay algo para completar con esto. Acá dice read, think and select the right information. Tenemos que leer y observar los verbos coloreados en la lectura y tachar lo que no corresponda. Fíjense, los verbos regulares o los irregulares terminan en ed. ¿Cuáles eran? Nos fijamos acá, ¿cuáles eran? ¿Los que eran todos iguales o los que cambiaban? Tachamos lo que no corresponda. ¿Y están coloreados en qué color? ¿En amarillo o en celeste? Tachan lo que no corresponda. Y acá abajo hay otro que dice, los verbos regulares o los irregulares cambian su forma. ¿Están coloreados en amarillo o en celeste? Para reconocer estos verbos, dice, usamos una lista especial. Yo ahora les voy a mostrar porque esta lista se las puse acá abajo, se las agregué al trabajo, ¿sí? Tenemos la lista de verbos irregulares. Irregulares eran los que cambian, ¿sí? Tenemos primero el infinitivo, ¿sí? La primera columna es el infinitivo, eso quiere decir que es el verbo común, sin conjugar. Esta no es que son todas estas columnas, acá en el medio está
dividido. Esta parte de acá debiera ir abajo, ¿sí? Está doblada para aprovechar mejor la hoja. Y está en orden alfabético. Acá empieza por la B, que es el primero en la lista del alfabeto, y acá sigue ya la L y para abajo, ¿sí? Fíjense, tenemos por ejemplo el verbo to be, que se los puse bien grandote acá arriba, ¿eh? Tenemos el verbo to be. ¿Cuál es el pasado? Was o were. Was era el singular, were el plural. Esto lo vimos en los trabajitos del primer trimestre, ¿sí? Esto ya lo estuvimos repasando. Y después buscamos verbos. Por ejemplo, a ver, el verbo go, que es un verbo tan común acá. Go, que lo usamos siempre, es el verbo ir. ¿Cómo se dice en pasado? Went. La conjugación en pasado es went. Fíjense que es irregular. De go pasa a went. Muy diferente, ¿sí? Vamos a buscar el verbo play, por ejemplo. A ver, de este lado debe estar. Acá tenemos pay y put. Pero play no está play. ¿Por qué no está play? Porque esta es la lista de verbos irregulares. Play no es un verbo irregular. Entonces, ¿qué pasaba con los verbos que no eran irregulares? Para conjugarlos, ¿qué había que agregarle? Estas dos letritas de acá, que eran ed, ¿sí? Los verbos que no son irregulares, yo les tengo que agregar ed. Acá está, miren. Terminan en ed. Los regulares, o sea, los que no están en esa lista, van con ed. Bueno, volvemos al trabajo. Tenemos read and match. Estas son preguntitas sobre el texto. Hay que completar acá con la letrita, ¿sí? Hay que unir. Por ejemplo, yo digo, when did the Maya build their cities? ¿Cuándo los mayas construyeron sus ciudades? Si yo creo que la respuesta es la A, pongo acá una A. Si yo creo que la respuesta es B, voy a poner la B, ¿sí? Ustedes van leyendo y se van fijando. Y después tenemos el último punto, que es para practicar usando la lista. Dice, use the list of irregular verbs. Tenemos que usar la lista y escribir el pasado de estos verbos. Por ejemplo, el verbo write, buscamos cómo se dice en pasado. El verbo listen. Los que no están en la listita, ¿sí? ¿Qué le vamos a agregar? Ed. Por ejemplo, fijémonos write. A ver si está en la lista. Write. Acá, write. ¿Cuál es el pasado de write? El que está al lado, la parte de past participle, de past simple. Wrote, ¿sí? Fíjense que justo tenemos el infinitivo y acá el past, ¿sí? So, el pasado de write es wrote, este. Voy a escribir entonces acá wrote, ¿sí? Vamos a ver listen si está en la lista. Listen, acá a ver. Live, learn, no está listen. ¿Qué tengo que hacer con este verbo? Entonces lo voy a escribir acá y al final le voy a agregar una ed. Voy a escribir listened, sería así. Bueno, este por ahora es el último ejercicio de esta tarea. Después veremos si tenemos tiempo de mandar alguna más. Espero que esta explicación les haya servido. Y bueno, y les mando un beso grande. Espero que nos volvamos a ver muy prontito, chicos, y que estas clases las tengamos en persona. Besote, besote.